¿Ya terminaste de empacar? Apúrate y vete. ¿Quieres? No hay lugar para alguien como tú aquí. Ellen, mi suegra, se burló por teléfono, su voz chirriando en mis oídos. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. Después de todo lo que me ha hecho pasar, le espera una gran sorpresa. Soy Gloria, una ama de casa de 30 años. Mi esposo, Víctor, y yo trabajamos, compartiendo las responsabilidades financieras. Sin embargo, como Víctor no es muy hábil, yo termino haciendo la mayoría de las tareas del hogar, así que trabajo desde casa. Desde el momento en que nos casamos, Víctor había estado decidido a construirnos un hogar, y su entusiasmo se me contagió. Trabajamos duro y, 2 años después de nuestro matrimonio, logramos ese sueño, una hermosa casa nueva con pisos relucientes. Juntos, podemos hacer cualquier cosa, le dije a Víctor mientras nos acomodábamos en nuestra nueva vida. De verdad lo creía. Víctor era insistente en construir nuestro hogar cerca de sus padres. Ellen, su madre, no estaba gravemente enferma, pero quería estar pendiente de ella. Lo entendía, después de todo, era mi suegra y si necesitaba ayuda, sentía que era correcto apoyar los deseos de Víctor. Poco sabía cuánto cambiaría mi vida esta decisión. Unas semanas después de mudarnos, Ellen apareció sin avisar, nerviosa. Me apuré a servir las galletas que tenía a la mano. Ella se sentó cómodamente en nuestro sofá, bebiendo el té que preparé, y de repente, comenzó a atacarme. Gloria, ahora que estás aquí, déjame ser honesta contigo. ¿Realmente eres apta para ser la esposa de mi hijo? ¿Qué? Balbuceé, sorprendida. Ellen suspiró con irritación. Víctor me dijo que eres una buena esposa, pero ofrecer galletas tan malas a una invitada, y nunca vienes a nuestra casa, a pesar de que te casaste con mi hijo. Una nuera adecuada debería visitar a sus suegros. Si tienes tiempo para quedarte en casa, ¿por qué no me ayudas? Hay mucho por hacer en mi casa, ¿sabes? ¿Entiendes? Está bien, murmuré, sin saber cómo más responder. Ellen no había sido así antes. Una vez parecía cálida y acogedora. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contar conmigo, me había dicho. Pero ahora, ¿quién era esta persona? Ellen frunció el ceño ante mi débil respuesta. No pareces estar a la altura de ser la esposa de mi hijo. A partir de mañana, vendré todos los días. Es mi trabajo como suegra corregirte. Se rió, claramente disfrutando. Yo, por otro lado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era así como iban a ser las cosas de ahora en adelante? ¿Visitas diarias de Ellen? Me dio un sudor frío solo de pensarlo. Pero independientemente de mis sentimientos, Ellen se fue ese día, diciendo, esas galletas baratas fueron más disfrutables de lo que esperaba, y así comenzó mi pesadilla. Fiel a su palabra, Ellen empezó a visitarme todos los días, ya fuera por la mañana o por la tarde, siempre sin avisar. Cada vez, tenía bocadillos listos, pero nunca dejaba de encontrar algo de qué quejarse. Barato otra vez, solía burlarse, pensando que podría ayudar. Le pregunté qué tipo de bocadillos le gustaban, pero me respondió con rudeza, no puedes averiguarlo tú misma, Gloria. Sus críticas eran interminables, hay polvo allí, límpialo ahora, estás lavando la ropa mal, vuélvela a hacer, la cena, horrible, ¿cómo pudiste servirle algo tan terrible a Víctor? No importaba cuánto me esforzara, Ellen encontraba fallas en todo, sus visitas se convirtieron en un tormento diario, y ni siquiera Víctor ayudaba. Un fin de semana, cuando estaba en casa, Ellen me reprendió como de costumbre. Víctor se rió y dijo, tienes suerte de que mamá te esté entrenando. Después de que Ellen se fue, le rogué a Víctor que entendiera cuánto me afectaba su comportamiento, pero él lo desestimó, diciendo, mamá solo está tratando de ayudar a su manera. Cuando insistí en que me estaba desgastando, Víctor se frustró y me gritó, ¿odiar a mi mamá tanto? Dándome cuenta de que era inútil hablar con él, me rendí. Me sentía físicamente agotada, incapaz de dormir por la noche, consumida por la ansiedad de lo que Ellen criticaría a continuación. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, y perdí peso rápidamente. Gloria, te ves horrible, si Víctor te viera así, se asustaría. Te ves como un monstruo, dijo Ellen un día, riéndose de mi apariencia demacrada. Tenía razón, apenas reconocía el rostro pálido y hundido que me miraba en el espejo. No pude evitar reírme amargamente de mí misma. Honestamente, eres tan inútil, con una esposa como tú. No es de extrañar que Víctor esté luchando en el trabajo, agregó cruelmente. Y luego, un día, Ellen declaró, Gloria, es hora de que te vayas. Sus palabras me dejaron atónita. ¿Dejarme ir? ¿Hablaba en serio? Tienes que hacerlo, dijo firmemente, sin dejar lugar a discusión. Emocionalmente destrozada, empaqué mis cosas, demasiado cansada para defenderme. Unos minutos después, sonó mi teléfono.
La voz de Ellen llegó, áspera y triunfante. ¿Ya terminaste de mudarte? Sal ya. Deberías estar agradecida de haber podido quedarte tanto tiempo allí. Se rió, disfrutando de su victoria. Dejé el hogar que Víctor y yo habíamos construido, el que se suponía iba a ser nuestro sueño. Regresé a la casa de mis padres, donde finalmente les expliqué todo. Estaban indignados, pero primero me dieron una comida caliente y me dejaron descansar. Estar de vuelta en mi hogar de infancia, rodeada de su amabilidad, era un consuelo que no había sentido en tanto tiempo. Mientras me escuchaban, solo decían, has pasado por tanto, y, entendemos. Era un alivio ser escuchada y cuidada. Justo cuando comenzaba a sentirme segura de nuevo, mi teléfono vibró. Era Ellen, dudosa, respondí. Su voz estaba en pánico. Regresa aquí ahora mismo. Ella me estaba pidiendo que regresara. Me dejó atónita con su absurda y egoísta solicitud, pero había algo extraño en todo esto. Ellen explicó la situación y me quedé boquiabierta. Al parecer, Víctor había llegado a casa, notó mi ausencia y contactó a Ellen, quien probablemente estaba visitando ese día. Al escuchar de Ellen que me había echado, Víctor se puso pálido. Todo tenía sentido. Nuestra casa estaba a mi nombre, aunque ambos estábamos ganando dinero. La mayoría de nuestros gastos estaban cubiertos por mis ingresos. El salario de Víctor era vergonzosamente bajo, y su expresión pálida mostraba lo malo que era. No había manera de que pudiera permitirse construir una nueva casa, y el sueño de tener una se le estaba escapando. Al ver a Víctor luchar, decidí apoyarlo construyendo la casa. Yo tomé el préstamo, así que, naturalmente, la casa estaba registrada a mi nombre. Ellen se dio cuenta de esto ahora y estaba en pánico. Lo siento, pero no voy a regresar, le dije con calma. Ellen protestó, no digas eso, fue toda mi culpa. Le di el golpe final, dado que ya no vivo allí, voy a desocupar la casa, por favor, cuídala. Espera, por favor, espera. La voz de Ellen se volvió más desesperada, pero colgué el teléfono, bloqueando su número para evitar más llamadas. Al día siguiente, cumplí con mi decisión y desocupé oficialmente la casa, obligando a Víctor a irse también. Lo que hiciera después no era de mi incumbencia. Contacté a un abogado, un amigo de mi padre, conocido por ser especialmente astuto. Había grabado en secreto el horrible comportamiento de Ellen, junto con algunas grabaciones de Víctor. Cuando se las presenté al abogado, me aseguró, con esta evidencia, podrás obtener una cantidad significativa de pensión alimenticia. Dejé todo en manos capaces del abogado y logré divorciarme de Víctor. Siguiendo su consejo, vi a un médico y me diagnosticaron depresión, lo que aumentó aún más la pensión alimenticia a la que tenía derecho. Después de eso, Víctor comenzó a bombearme con mensajes. Cada uno era el mismo: por favor, perdóname, estoy verdaderamente arrepentido, dame otra oportunidad. Sin casa y con su bajo salario, Víctor no podía permitirse los elevados pagos de pensión alimenticia. Ignoré sus súplicas y bloqueé su número también. Unos días después, mientras me relajaba en casa, sonó el timbre fuertemente. Eran Ellen y Víctor. Al principio los ignoré, pero empezaron a golpear la puerta, gritando: Gloria, mis padres estaban fuera y no volverían por un tiempo. Así que, a regañadientes, respondí a través del monitor: sí. En el momento en que escucharon mi voz, comenzaron a disculparse. Gloria, lo siento mucho, por favor, dale otra oportunidad a Víctor, suplicó Ellen. Lo siento por no haber estado ahí como esposo, seré mejor, por favor, vuelve, agregó Víctor. Solo estaban diciendo lo que pensaban que les convenía ahora. Eran las mismas personas que se habían burlado y menospreciado, y ahora necesitaban mi ayuda. No pude evitar reírme. Víctor, ahora furioso, gritó: ¿qué es tan gracioso? Su rabia crecía mientras golpeaba más fuerte la puerta. Ellen retrocedió con miedo. Podía escuchar a los vecinos alborotándose por todo el ruido. La pánico se apoderó de mí mientras me preguntaba si la puerta resistiría la presión. Entonces, llegó la salvación. ¿Qué está pasando aquí? La voz de un policía sonó a través del monitor. Un vecino debió haberlos llamado. Víctor, quien estaba causando el alboroto, fue rápidamente controlado y llevado. Este episodio me permitió finalizar el divorcio y, además, recibí un generoso acuerdo de pensión alimenticia. La noticia del comportamiento vergonzoso de Víctor y Ellen se esparció por el vecindario, dejándolos incómodos donde quiera que fueran. Se sintió como una karma justa después de todo el acoso que me habían infligido. Resultó que Ellen había estado visitando la casa sin informar a su esposo, y una vez que él se enteró de este incidente, decidió divorciarse de ella. A pesar de las súplicas desesperadas de Ellen, su exmarido se mantuvo firme y eventualmente se separaron.
La casa que alguna vez compartieron fue vendida, y ahora Ellen y Víctor viven en un viejo y deteriorado apartamento, miserables y solos. Gracias al incidente en la casa de mis padres, mi reclamación de pensión alimenticia contra Víctor aumentó. La suma final era algo que Víctor, con sus escasos ingresos, nunca podría esperar pagar. Exigí el pago completo, obligando a Víctor a solicitar préstamos de varios prestamistas. Él y Ellen ahora trabajan horas extenuantes, incluso tomando turnos nocturnos en sitios de construcción. Habiendo perdido su casa y ahogados en deudas, buscaron ayuda de familiares, pero todos se habían enterado de sus acciones y se distanciaron. Incluso sus amigos cortaron lazos con ellos. Un conocido mutuo me dijo que Víctor y Ellen enviaban mensajes constantes como, no tenemos dinero, y, por favor, ayúdenos. Cuando los ignoraban, seguían con llamadas repetidas. Su comportamiento era más que irrazonable. Probablemente ya no queda nadie dispuesto a ayudarles. Esto es lo que pasa cuando solo piensas en ti mismo. Si hubieran mostrado al menos un poco de empatía hacia los demás, o se hubieran acercado a mí con amabilidad, las cosas podrían no haber terminado así. Mientras tanto, he estado recuperándome en casa de mis padres y continuando mi trabajo. También he comenzado a salir con alguien que conocí a través de mi trabajo. Él sabe sobre mi matrimonio anterior y me ofrece palabras amables, diciendo, eso debió ser difícil. Ha sido un apoyo en mi recuperación emocional y me lleva a lugares hermosos los fines de semana. Visita frecuentemente a mis padres y ellos piensan que es una buena pareja. Recientemente, nos invitaron a visitar juntos una joyería, así que tal vez un futuro feliz con él esté en el horizonte. Esta vez, no repetiré mis errores, defenderé mis intereses, hablaré en contra de las cosas que no me gustan y tomaré medidas para mejorar las situaciones antes de que empeoren, no solo por mí, sino para asegurar una felicidad duradera con él. Para avanzar, haré todo lo que pueda, a mi manera. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue sorprendiéndote. Siempre he sido una idealista. Desde mis recuerdos más tempranos, mis pensamientos estaban llenos de aspiraciones, estrategias y visiones de una vida donde pudiera tener un impacto significativo en el mundo. Mi nombre es María, y mi aspiración era sencilla pero profunda: quería ser periodista. Me cautivaba el arte de contar historias, captar la esencia de las experiencias de las personas, desvelar verdades ocultas y contribuir de manera significativa a la sociedad. La perspectiva de trabajar en la publicación de revistas parecía el camino perfecto para realizar esta pasión. Florecí en el ámbito de la escritura y me propuse estar al tanto de las tendencias actuales. Con este objetivo en mente, seguí una carrera en periodismo y medios durante la universidad, dedicando innumerables horas a perfeccionar mi oficio. Al graduarme, me sentía lista para enfrentar al mundo. Sin embargo, como suele suceder con los sueños, la realidad no se alineó con mis expectativas. Mis primeros puestos fueron en publicaciones menos conocidas, organizaciones que no tenían un amplio reconocimiento, pero eso no me desanimó. Estaba involucrada en un trabajo que amaba, y eso era suficiente para mí en ese momento. Disfrutaba el desafío de comenzar desde abajo, y cada artículo que escribía me acercaba más a mis ambiciones más grandes. Entendía que el éxito no vendría de la noche a la mañana, y estaba lista para esforzarme. Unos años después en mi carrera, a los 31 años, la vida tomó un giro inesperado. Conocí a Jerry. No era un hombre cualquiera, era inteligente, compasivo y alentador. Nuestra conexión fue instantánea, y pronto nos encontramos enamorados. Jerry provenía de una familia próspera que administraba un negocio altamente exitoso. Su padre, Willie, era el cabeza de la familia, y Jerry estaba intrínsecamente involucrado en supervisar su extensa empresa. Nuestra relación se profundizó rápidamente, volviéndose más seria con cada día que pasaba. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre nosotros, la madre de Jerry, Nicole. Desde nuestro primer encuentro, era evidente que ella no estaba de acuerdo conmigo. Nicole era una mujer de prominencia, siempre impecablemente vestida y exudando un aire de superioridad. Creía que Jerry merecía una pareja de un estatus social similar, alguien con riqueza, y constantemente encontraba formas de recordármelo. Para ella, yo era simplemente una periodista, alguien que no encajaba en la visión que tenía para el futuro de su hijo. Inicialmente, las críticas implacables de Nicole se sentían como pequeñas dagas, dolorosas pero sutiles. Comentaba sobre mi elección de carrera, insinuando que no era una profesión legítima. ¿Una periodista? Eso apenas es algo de lo que sentirse orgullosa. Solía comentar con un gesto despectivo de la mano. Su desaprobación pesaba más sobre mí de lo que estaba dispuesta a admitir. Dolía ser juzgada por alguien que apenas me conocía, y aún así me sentía impotente para alterar su percepción. Afortunadamente, Jerry fue mi ancla durante todo este ordeal.
cada vez que su madre hacía un comentario despectivo. Él estaba a mi lado. Mamá, el trabajo de María importa. Ella es excelente en lo que hace, afirmaba, defendiéndome cada vez. Willy, el padre de Jerry, también era solidario. No compartía las duras opiniones de Nicole y frecuentemente intervenía para difundir la tensión siempre que sus comentarios iban demasiado lejos. Agradecía su apoyo, pero no podía sacudirme la sensación de que el desprecio de Nicole hacia mí era más profundo de lo que dejaba ver. A medida que pasaba el tiempo, me volví más resistente. Hice un esfuerzo por no dejar que los comentarios mordaces de Nicole me afectaran, concentrándome en cambio en mi vínculo con Jerry y en el avance de mi carrera. Seguía recordándome que sí. Pensé que podría manejar cada encuentro con ella. Creía que saldría más fuerte de la experiencia. Sin embargo, las cosas tomaron un giro desfavorable cuando Willy tuvo que embarcarse en un prolongado viaje de negocios al extranjero. Nicole no quería estar sola, y antes de que pudiera procesar completamente la situación, Jerry la había invitado a quedarse con nosotros hasta que su padre regresara. Al principio, me convencí de que podría lidiar con ello. Después de todo, la familia es crucial. Y creía que mantener la armonía era la decisión correcta, pero poco después de que Nicole se mudó, se hizo evidente que convivir iba a ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Las críticas que antes había ignorado rápidamente se convirtieron en un flujo incesante de insultos. No importaba lo que intentara, Nicole encontraba la manera de criticarlo. «Estás haciendo eso mal, María», comentaba mientras yo preparaba la cena. «Oh, no puedo creer que Jerry eligiera a alguien tan inadecuada». Durante nuestras conversaciones sobre trabajo, sus comentarios eran inflexibles, y sentía que estaba caminando sobre hielo delgado. Intenté mantener la compostura, recordándome que esta situación era temporal. Willy regresaría pronto, y Nicole se iría, pero la tensión comenzó a pasarme factura. Mientras tanto, mi vida laboral se estaba intensificando. Me habían asignado un proyecto significativo, supervisar el rediseño de una sección importante de la revista. Era la mayor oportunidad de mi carrera hasta ese momento, y la presión para tener éxito era inmensa. Trabajaba largas horas, a menudo desvelándome para ajustar diseños y perfeccionar maquetas. Un lanzamiento exitoso casi garantizaría una promoción, algo por lo que había estado luchando durante años. La noche anterior a la presentación importante, me sentía agotada pero optimista. Había invertido todo en este proyecto, y necesitaba que tuviera éxito. Mientras estaba sentada en el sofá, expresando nerviosamente mis preocupaciones a Jerry, Nicole nos escuchó, entró en la sala de estar y, sin ser invitada, se unió a nuestra conversación. «María, no pude evitar escuchar, pero honestamente, probablemente vayas a fracasar mañana», declaró de manera directa. «Dudo que tengas las habilidades para lograrlo. Deberías renunciar y concentrarte en ser ama de casa». Sus palabras me golpearon como un impacto físico. La ira se apoderó de mí, pero luché por mantenerla contenida. «Nicole, realmente no tengo tiempo para esto ahora mismo», dije, esforzándome por mantener la compostura. «Estoy enfocada en mi trabajo». Ella me miró con ojos fríos y despectivos. «No puedo creer que Jerry se casara con una periodista. Nunca serás lo suficientemente buena para él». Ese fue el punto de quiebre. He soportado sus insultos el tiempo suficiente. «Has cruzado una línea, Nicole», dije, mi voz firme pero asertiva. «No tienes derecho a hablarme así». Nicole pareció sorprendida. Se volvió hacia Jerry, esperando que él estuviera de su lado, pero él no lo estaba. «Mamá, María solo está defendiendo su postura. Has estado completamente fuera de lugar», respondió, su tono calmado pero firme. Por primera vez, vi un cambio en la actitud de Nicole. Era una mezcla de sorpresa y furia. «Has puesto a mi hijo en mi contra», escupió, su voz impregnada de veneno. «Te arrepentirás de esto, María». No respondí. No pude. Estaba demasiado agotada, demasiado estresada y demasiado enfocada en la presentación que se avecinaba. Esa noche, me fui a la cama sintiéndome pesada, desconcertada por la rapidez con que las tensiones habían escalado. Sin embargo, mis pensamientos estaban consumidos por el trabajo, no por las amenazas de Nicole. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano, preparada para finalizar mi presentación. Sin embargo, cuando abrí mi computadora portátil, mi corazón se hundió. Todos mis archivos estaban desaparecidos. Todo mi escritorio había sido borrado. El pánico me envolvió mientras buscaba frenéticamente en mis carpetas. Mis correos electrónicos habían sido eliminados, y hasta la papelera estaba vacía. Era como si mi computadora portátil hubiera sido reiniciada durante la noche. No podía respirar. Mi mente corría en caos. Había respaldado mis archivos en mi correo electrónico, pero todo se había perdido. ¿Cómo pudo suceder esto? Corrí hacia mi jefe,
tratando de explicarle la situación, esperando algo de comprensión, pero su reacción fue todo menos comprensiva. Me miró con decepción, reprendiéndome por ser irresponsable y poco profesional. Aún peor, ya había arreglado un presentador de respaldo, alguien listo para intervenir si fracasaba. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, ahora se había perdido. No había oportunidad de recuperación. Mi promoción se esfumó, y me sentí completamente humillada. Salí de la oficina, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiéndome completamente aplastada. Cuando llegué a casa, Jerry todavía estaba allí, habiendo tomado el día libre para estar a mi lado. Al notar mi angustia, preguntó, ¿qué pasa? No hubo presentación, logré decir, luchando contra los sollozos. Todo fue borrado, mi laptop, todo se ha ido. La expresión de Jerry se desvaneció mientras me envolvía con sus brazos, y dejé que mis lágrimas fluyeran, esforzándome por comprender la magnitud de lo que había ocurrido. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó, aturdido. No lo sé, respondí, aún temblando. Hice copias de seguridad de todo, pero incluso las copias de seguridad faltan. Mientras relataba los eventos, surgió un pensamiento persistente, uno que había estado tratando de ignorar. ¿Podría Nicole haber tenido algo que ver con esto? Parecía descabellado, pero su comportamiento, su satisfacción arrogante cuando fallaba, todo parecía demasiado coincidente. No quería sacar conclusiones, pero no podía sacudirme esa sensación. Necesitaba encontrar pruebas. Si Nicole había saboteado mi laptop, tenía que descubrir la verdad. Decidida a tomar el control de la situación, pedí una cámara oculta por internet, disfrazada de detector de humo. La instalé en mi oficina, esperando captar cualquier actividad sospechosa. Unos días después, engañé a Nicole mencionando que me habían dado otra oportunidad de presentar mi trabajo. Sus ojos brillaron con interés. «Oh, ¿otra oportunidad?», respondió, su tono impregnado de duda. «Sí», dije, observando cuidadosamente su reacción. «Si lo hago bien, podría llevarme un aumento». Nicole sonrió, su expresión imperturbable. «Veremos qué pasa mañana», dijo, su voz goteando insinceridad. Esa noche, revisé las grabaciones de la cámara oculta, con el corazón acelerado. A medida que el vídeo avanzaba, observé con incredulidad cómo Nicole entraba en mi oficina en medio de la noche. Se sentó en mi escritorio y abrió mi laptop. Mis manos temblaron al ver sus dedos danzando sobre el teclado, borrando archivos y reiniciando mi sistema. No podía creer lo que estaba presenciando. Había saboteado mi presentación. A la mañana siguiente, le mostré las grabaciones a Jerry. Su rostro perdió color mientras veía el vídeo. «Necesitamos enfrentarnos a ella», dijo, su voz temblando de ira. Cuando Nicole bajó a desayunar, Jerry no perdió tiempo. «Mamá, sabemos lo que hiciste», dijo, su tono helado y firme. Nicole lo miró, pretendiendo ser inocente. «¿De qué hablas?». «Te grabamos en la cámara, mamá, borraste los archivos de Mary», dijo Jerry, mostrando la grabación. El rostro de Nicole se contorsionó de furia. «Estabas espiándome», replicó. «Saboteaste su trabajo, y ahora intentas echarle la culpa», respondió Jerry, su voz elevándose. «Tienes que irte, mamá, no puedes quedarte aquí más». La cara de Nicole se volvió roja de rabia. «Has puesto a mi hijo en mi contra, siseó, te arrepentirás de esto». Pero Jerry se mantuvo firme. «Te vas hoy», dijo resueltamente. Nicole empacó sus pertenencias y se fue esa tarde, lanzándome una última mirada fulminante antes de salir por la puerta. Los días siguientes a la partida de Nicole se sintieron surrealistas. La casa estaba más tranquila, más pacífica, pero aún había una corriente de tensión. Mi trabajo, en el que había puesto todo mi corazón, estaba en ruinas. Había perdido mi oportunidad de promoción, y la idea de volver al trabajo me parecía insoportable. Finalmente, decidí renunciar. No podía quedarme allí, no después de todo lo que había ocurrido. Necesitaba tiempo para sanar y reconstruir. A lo largo de todo, Jerry estuvo a mi lado, animándome a tomar el tiempo que necesitaba. Me ayudó a explorar nuevas posibilidades, y con su apoyo, comencé a recuperar mi equilibrio. Antes de mucho, conseguí un nuevo puesto, uno incluso mejor que el anterior. Me convertí en la editora jefe de una revista prestigiosa, un papel que se sentía como un sueño hecho realidad. El trabajo era exigente, pero disfrutaba del desafío. Por primera vez en meses, me sentí nuevamente en control de mi vida. Nicole ya no era parte de nuestras vidas. Willie se mantenía en contacto, y Jerry tenía una relación profesional con su padre, pero no habíamos vuelto a saber de ella. No me importaba.
Había avanzado y estaba decidida a no permitir que su sabotaje o negatividad me retuvieran más. Meses después, Jerry y yo recibimos una invitación para un gran evento de la empresa. Era una reunión de alto perfil, y nos vestimos para impresionar. Al llegar, avistamos a Willie y Nicole al otro lado de la habitación. Nos saludaron y cambiamos algunas palabras. Los ojos de Nicole me escrutaban críticamente, pero no me inmuté. Ya no era la mujer insegura que ella había tratado de derribar. Ahora era más fuerte. ¿Así que sigues desempleada?, se burló Nicole. Sonreí. En realidad, soy la editora jefe de una nueva revista, respondí, observando su rostro de cerca. En ese momento, el CEO subió al escenario y pronunció mi nombre. Estaba siendo reconocida por mis contribuciones, elogiada por mi liderazgo y mis ideas innovadoras. Al subir al escenario, el público estalló en aplausos. Nicole se quedó en silencio, su rostro sonrojado de vergüenza. Después del discurso, Jerry y yo regresamos a la mesa, donde Willie me felicitó calurosamente. Sin embargo, Nicole permaneció callada, sus ojos llenos de resentimiento. Por primera vez, me sentí verdaderamente liberada de su influencia. Había demostrado mi valía, no solo a ella, sino a mí misma. Al salir del evento esa noche, una profunda sensación de satisfacción me invadió. El futuro aún tenía incertidumbres, pero con Jerry a mi lado, sabía que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. Habíamos soportado la tormenta, y ahora estábamos listos para abrazar lo que viniera. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. ¿Ya terminaste de mudarte?, murmura Charles, mi suegro, sin mirarme, aunque nunca menciona a nadie directamente. Es obvio que me está hablando a mí. Su tono gotea arrogancia, como si fuera el único que cuenta. Lo he tolerado por demasiado tiempo, pero mi paciencia se ha agotado. Dejo de limpiar la mesa y le lanzo una mirada fulminante a Charles, quien continúa ignorándome. Me iré hoy, respondo. Charles se ríe con desprecio. Realmente no eras más que una sanguijuela. Una vez que te vayas, me sentiré mucho más ligero. Parece creer que su vida volverá a la normalidad ahora que las cosas están a su favor, completamente ajeno a cuánto ha cambiado su forma de vivir a lo largo de los años. Me llamo Grace y acabo de cumplir 40 años. Estoy casada con William y actualmente residimos con sus padres. Aunque han pasado varios años desde nuestra boda, no tenemos hijos. No hay planes de formar una familia ahora, y biológicamente, no es posible. Me di cuenta de esto poco después de casarnos. Conocí a William en una fiesta y, honestamente, si hubiera sabido sobre su infertilidad desde el principio, quizás no habría aceptado casarme con él. No puedo tener hijos, reveló la noche que firmamos nuestro certificado de matrimonio. Se sintió como si hubiera caído en un profundo abismo de desesperación. Habíamos imaginado un futuro brillante juntos, posiblemente con 2 hijos, incluso discutiendo posibles nombres. William incluso ayudó a pensar nombres para nuestros futuros hijos. Todo eso resultó ser una ilusión. Bueno, no del todo una mentira. William probablemente quería hijos y había considerado nombres. Todo mientras era consciente de que no podía ser padre. ¿No es esa la traición definitiva? Entré en este matrimonio creyendo que crearíamos una familia feliz juntos. Fui completamente engañada por William, un hombre en quien confiaba por completo. Algunos podrían haber elegido divorciarse inmediatamente al enterarse de tal verdad, pero para mí, el divorcio no es una opción simple. Ya había hecho un voto de ser parte de esta familia, y son los únicos padres que conozco. No podía simplemente darme la vuelta y decirles que nos estábamos divorciando justo después de unirme a su familia. Sin embargo, al vivir con mis suegros, la inevitable pregunta de cuándo tendríamos hijos seguía surgiendo, así que decidimos darles la noticia de inmediato. Naturalmente, no culpamos a William. Dijimos que era un problema femenino de mi parte. Cuando descubrieron que no podíamos tener hijos, mis suegros se enfurecieron. Una mujer inútil que no puede tener hijos debería abandonar esta casa de inmediato. Charles, mi suegro, inmediatamente buscó echarme y comenzó a tratarme como a una sirvienta. Desde el momento en que entré en su hogar, nunca fui tratada con respeto, siempre considerada menos que humana. Consistentemente cenaba sola en la cocina, relegada a ser el vertedero de sobras después de que la familia terminara sus comidas. No importaba cuán deliciosos fueran los platillos que preparaba, solo recibía los restos que dejaban mis suegros y William. No he tenido una comida satisfactoria desde nuestra boda. Mi peso cayó drásticamente, y 6 meses después de nuestro matrimonio, mis muñecas mostraban huesos prominentes. Antes, el desprecio de Charles estaba dirigido a mi suegra, Madison, pero después de unirme a la familia, esa hostilidad se trasladó a mí. Madison parecía aliviada por este cambio.
Mamá ha estado sonriendo mucho más últimamente. Recuerdo que mencionó William una vez, desde que ya no es el blanco. Madison debe sentirse lo suficientemente aliviada como para sonreír. Por supuesto, ella no sonríe frente a Charles, pero he observado que lo hace cuando habla con William. La tiranía de Charles no se detiene ahí. Una vez que se enteró de que no podíamos tener hijos, comenzó a ordenar que trabajara desde el amanecer hasta el anochecer. Como no eres adecuada como mujer, al menos hazte útil como persona en esta casa. Siempre había tenido la intención de seguir trabajando después del matrimonio, y no quería quedarme en esta casa más tiempo del necesario. Levantarme temprano para completar las tareas del hogar, enviar a todos y luego irme a trabajar fue agotador, pero mi trabajo con horarios flexibles lo hizo manejable. Ajusté mi horario de regreso para asegurarme de llegar a casa antes que los demás. Incluso si llegaba a casa temprano y abordaba las tareas del hogar, nunca me unía a la familia para las comidas ni recibía cumplidos por mi cocina. Charles, en particular, a menudo tiraba mi comida sin siquiera probarla. Se ve horrible. Ni William ni Madison jamás ofrecieron comentarios o retroalimentación. Incluso cuando me quejaba desde la cocina, las comidas eran en gran medida asuntos silenciosos. Me pregunto si realmente disfrutan comer en silencio. Yo simplemente los miro en silencio. No tenía más opción que mantener una relación cordial con mis suegros. Fingí llevarme bien y actué como una esposa devota. No es exacto decir que solo estaba fingiendo, pero sin mis propios padres, la idea del divorcio se sentía como una carga abrumadora. Luego, Charles exigió que contribuyera con todas mis ganancias al hogar. Tenía planeado destinar parte de mi salario a gastos de vida, pero Charles insistió en llevarse todo. ¡Qué demanda tan escandalosa! ¿Cuál es el sentido de trabajar si no tengo idea de a dónde va mi dinero? Sin embargo, no había opción de plantear objeciones. La autoridad de Charles era absoluta. Desafiarlo no traería beneficios. Era más sencillo cumplir con él, asegurando que se mantuviera de buen humor y evitando tener que ver las expresiones tristes de Madison y William. En última instancia, el problema central de este matrimonio recaía en Charles, Madison y William. Charles era quien me atormentaba y oprimía, mientras que Madison, quien anteriormente se encargaba de las finanzas del hogar, me había pasado esa responsabilidad tras nuestro matrimonio. ¿No es demasiado para Grace?, sugirió Madison vacilante a Charles. Cállate, fue la respuesta despectiva de Charles hacia mí. A sus ojos, tanto Madison como yo éramos simplemente mujeres, consideradas inútiles y sin derecho a voz. Yo tomé las cuentas del hogar de Madison. La primera vez que las vi, casi me desmayo, pero a lo largo de los años, me he acostumbrado a las cifras abrumadoras, quizás debido a mi contribución al hogar. Charles comenzó a gastar de manera más imprudente que antes de mi llegada, justificando sus gastos como necesarios para su trabajo. Comenzó a salir más a menudo y los tres, Charles, Madison y William, empezaron a hacer viajes durante los fines de semana largos, un cambio repentino en su rutina anterior. Él todavía se niega a reconocerme como parte de la familia, llamándome parásito o basura. Para él, no soy más que una sirvienta que no le cuesta nada. En mis 20 y 30 años, no me importaba demasiado. Incluso encontraba paz cuando Charles no estaba en casa. Pero al acercarme a los 40, ya no podía tolerar su comportamiento. Escucharle y cumplir en silencio me parecía tonto y molesto. Comencé a perder el miedo a Charles y a defenderme. A él no le gustó este cambio y gradualmente se volvió resentido. Nuestras interacciones negativas se intensificaron, llevando a un colapso casi total en la comunicación entre nosotros. Cuando Charles hablaba, era únicamente para menospreciarme. Yo le respondía con igual veneno, creando una atmósfera tóxica en casa. Las tensiones escalaron hasta el punto en que él exigía que me fuera de la casa, pero yo me negaba a permanecer en silencio. ¿A dónde esperas que vaya? No tengo padres, respondía cada vez, lo que hacía que él estrellara su vaso contra la mesa en frustración. Había roto tantos vasos de esta manera que había perdido la cuenta. ¿Por qué debería preocuparme por eso? Una mujer como tú no tiene derecho a responder. Al notar otra explosión, Madison y William salían rápidamente de la habitación. Una vez que comenzaba la confrontación, todo giraba en torno a Charles. Deberías estar agradecida de que se te permita quedarte en esta casa. No te creas demasiado, parásita. Su rostro se tornaba de un rojo más profundo, más por rabia que por alcohol. Hemos tenido esta discusión incontables veces y estaba exhausta de sus constantes gritos. Por lo general, yo cedía y ofrecía una disculpa, pero hoy se sentía diferente. Necesitas dejar de decir esas tonterías, Charles. No te estás volviendo más joven. Es hora de que te tranquilices. Mi humor también estaba agrio, y le respondí con desdén. Charles, sorprendido por mi desafío, se enfureció.
¿Con quién crees que estás hablando? Yo soy el amo de esta casa. Una esposa como tú debería conocer su lugar. Me di cuenta de que había cruzado una línea, pero no podía contenerme. He sido tu esposa durante años. ¿No es hora de que me trates como a una humana? Te has jubilado y estás ganando menos. Parece que las tornas están cambiando. Una vez que comencé, la frustración salió a raudales, y confronté directamente a Charles. Él respondió agarrándome del cuello y declarando: una persona como tú no es necesaria aquí. No quiero volver a ver tu cara jamás. Empaca tus cosas y vete ahora. Su voz retumbó tan fuerte que los muebles temblaron, y me empujó. En ese momento, debería haberme disculpado, pero las compuertas se habían abierto. Está bien, ¿quieres que me vaya? Eso te hará feliz, ¿verdad, Charles? Él me miró desde lo alto, escupiendo un simple sí, sin poder quedarme callada. Respondí: entonces lo haré. Él salió a su habitación furioso, y yo, sintiéndome un poco más tranquila, comencé a recoger la sala que él había desordenado. Madison se acercó a mí con una expresión preocupada, pero retrocedió sin decir una palabra, regresando a su habitación. Me sentía como una marginada en esta casa. Ni William ni Madison se atrevían a defenderme. Años de frustración reprimida estallaron, dejándome sentir más aislada que nunca. Al día siguiente, como de costumbre, me levanté temprano y comencé mi rutina. Charles salió de su habitación y se acomodó en el sofá, recostándose mientras desplegaba el periódico, sin siquiera molestarse en mirarme. Luego, sin mirar hacia arriba, preguntó: ¿ya terminaste de mudarte? No había manera de que pudiera haberme mudado tan pronto después de lo de ayer. Ni siquiera le tomé en serio. Parecía un arrebato de borracho, no algo que realmente pensara. Te refieres a dejar la casa, ¿verdad? ¿Cuándo esperas que me vaya? No tienes derecho a decirme que no puedo vivir aquí más. Incluso mientras hablaba, Charles se negaba a hacer contacto visual. Me detuve de limpiar la mesa y me di la vuelta para mirarlo. Si realmente quería que me fuera, respondería con la misma seriedad: me iré hoy. Madison, escuchando, se congeló. Su mirada preocupada se dirigió hacia mí. Era evidente que una vez que me fuera, ella volvería a convertirse en el blanco, y no quería que me fuera. Pero Charles fue insistente. No tenía otra opción, para ser precisos. La opción de disculparme y quedarme aquí nunca estuvo disponible. Charles se rió a carcajadas, probablemente complacido de que finalmente estaba saliendo con la suya. Salgo apresuradamente de la sala. Reúno rápidamente mis pertenencias y dejo la casa de mis suegros. No tengo planes sobre mi próximo destino, pero siento una sensación de libertad. Le mando un mensaje a William, que ya está fuera, diciendo: por favor, solicita el divorcio. Un abogado se pondrá en contacto contigo. Después de enviar el mensaje, apago mi teléfono. En los días siguientes, encuentro un abogado que se comunica con William y los suegros en mi nombre, Charles, creyendo que el divorcio es inevitable. Presiona a William para que firme los papeles sin demora. William mira de un lado a otro entre mí y los documentos, pero no hay espacio para la reconsideración. Charles insiste en que el divorcio se llevará a cabo, y yo no tengo ningún deseo de regresar. No te daré dinero, pero lidiar con abogados es un inconveniente, así que lo manejaré yo, se queja Charles, mirándome desdeñosamente mientras utiliza el dinero de otra persona. El abogado esboza una sonrisa irónica ante su actitud. William parece titubear, pero firma los documentos bajo la mirada severa de Charles. Yo también firmo frente al abogado, y el divorcio queda finalizado. Terminamos el acuerdo de propiedades. Contratar un abogado resulta valioso, ya que puedo reclamar compensación por el acoso de Charles, que tengo documentado. Es definitivamente mejor tener asistencia legal que luchar sola en esta batalla. Charles, preocupado por su reputación, evita complicaciones al contratar abogados. Yo había manejado las finanzas del hogar, así que sabía exactamente cuánto dinero tenía Charles. Este conocimiento me permitió proponer una cifra que apenas podía costear. Con el acuerdo de propiedad y el acoso resuelto, comencé un nuevo capítulo en mi propio departamento. Antes de casarme, solía temer estar sola, pero después de la experiencia con mis suegros y el divorcio, ahora valoro mi soledad, preparo mis comidas y disfruto de la tranquilidad sin que nadie se queje. Unos 3 meses después del divorcio, Charles comienza a llamarme incesantemente. Suponiendo que no es nada bueno, ignoro las llamadas, pero su persistencia me agota. Mientras jugueteo distraídamente con mi teléfono, accidentalmente contesto: ¿qué has hecho a mi casa? Su voz retumba fuerte, haciéndome retirar el teléfono de mi oído instintivamente. ¿Qué quieres decir? No he tocado nada, solo me fui como me indicaste. Pero Charles no está satisfecho con mi respuesta y continúa gritando: ¿cómo puedes decir que no has hecho nada?
Estoy recibiendo notificaciones diciendo que no se pueden hacer retiros desde que te fuiste. Ah, así que está molesto porque has sido notificado sobre problemas de retiro y me culpa a mí. No lo sé, no añadí nada. Manejé todo como me dijiste y pagué todas las cuentas. No puedo evitar sentirme divertida porque Charles está tan furioso. Sonrió ampliamente, contenta de que no puede verme. Eso es imposible. Antes de que llegaras, nos arreglábamos con mi salario y los de Madison y William. ¿Cuánto ganabas? De todos modos, recuerdo nunca haber compartido mis detalles salariales con Charles, $45,000 netos. Él hace un ruido como el de un globo desinflado antes de caer en silencio. Mi trabajo está en ventas en una empresa de fondos de inversión, donde mis ingresos son principalmente comisionados, dependientes de los retornos generados para los inversores. Sin embargo, gran parte de eso se consumía por los lujosos gastos de Charles. Aún así, había invertido mi herencia de mis padres, lo que generaba algunos ingresos. No era mucho, pero ayudaba a cubrir los gastos de vida. Utilicé esos ingresos para comprar lo necesario, pero la división de propiedades solo tomaba en cuenta los ahorros de William, ya que solo se incluyeron los activos adquiridos durante el matrimonio, excluyendo la herencia de mis padres y sus retornos. Habiendo gastado todas mis ganancias durante el matrimonio en gastos de vida, no tengo ahorros. Todos estos años, la familia Charles derrochó dinero sin darse cuenta de que yo lo estaba compensando. Dijiste que te arreglabas antes del matrimonio, pero tu estilo de vida era el mismo. A medida que presionaba más, la ira de Charles comenzó a hervir. No seas ridícula. Entonces deberías seguir contribuyendo dinero a la casa. Tú eres quien la arruinó, así que deberías asumir la responsabilidad. No pude contener la risa ante sus afirmaciones ridículas. Pude imaginar su cara sonrojándose mientras gritaba, ¿qué pasa? ¿De qué hablas? Me dijiste que me fuera. ¿Recuerda? Eso hice. ¿Por qué debería? Ya no parte de la familia. ¿Deberte algo? Respondí, medio divertida. Justo cuando escuché algo romperse al otro lado. Charles debe haber tenido otro ataque de ira. La idea de que ya no tengo que limpiar tras él solo me hacía esperar que rompiera aún más cosas. Además, ya no estamos conectados. Solo somos extraños ahora. Por favor, no actúes como familia. Maneja tus finanzas. Te dejé justo lo suficiente para salir adelante. Con eso, me despedí y colgué. Esperaba más llamadas, pero ninguna llegó. Me preguntaba si podría sentir remordimiento, pero aparentemente no era el caso. Quizás se sentía avergonzado por su incapacidad para cubrir las cuentas, ordenando a William y Madison que pidieran dinero prestado para manejar los gastos. Se realizaron pagos, pero llevaron a más deudas, rehusándose a cambiar su estilo de vida. Continuaron viviendo como si yo aún estuviera allí. Si mantienes ese estilo de vida, no podrás cumplir con tus pagos regulares ni pagar tus deudas. Incapaces de mantener sus cuentas regulares, acumularon más deudas cada mes. Me enteré de esto cuando William se comunicó, sonando patético, considerando la reconciliación. Además, William, estoy cortando lazos con papá, así que volvamos a estar juntos. ¿Cómo pudo decir eso ahora cuando nunca me defendió del abuso de Charles? Elegí estar con William a pesar de saber que no podríamos tener hijos, pero él nunca se defendió por mí. No tengo intención de regresar a él. Puede que se haya sentido sofocado por Charles, pero eso ya no es mi preocupación. Deseo que entiendan las consecuencias de sus acciones y sufran las repercusiones ahora. Los suegros están luchando con deudas y aún así se niegan a bajar sus estándares de vida. Charles ahora está trabajando en contratos con un salario reducido, mientras Madison y William han tomado trabajos de seguridad a medio tiempo. No es solo Charles, también son Madison y William, a pesar de sus luchas, se niegan a cambiar sus estándares de vida. Una vez intenté desesperadamente proteger a William, pero ahora vivo para mí. A mis 40, tener hijos puede ser un desafío, pero sigo abierta a la posibilidad. Antes del divorcio, despertarme era una tarea, pero ahora me levanto sintiéndome renovada. Espero un futuro más brillante en mi nueva vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente sorprendido. Hola a todos, soy Tina, una mujer de 28 años, y quería compartir una etapa reciente en mi vida que me trajo algo de cierre tras una situación difícil con mi esposo y mis suegros. Todo esto ocurrió hace unos meses, y el caos apenas ha comenzado a calmarse. Todavía estoy lidiando con las secuelas emocionales, y creo que compartir mi historia podría ofrecer algo de alivio. Retrocedamos 2 años, cuando tomé una decisión importante en mi vida, casarme con mi entonces novio, Jaque. Nos conocimos a través de amigos en común y pasamos 3 años felices juntos. Jaque parecía ser una persona divertida y cariñosa, colmándome de amor.
Provenía de una familia adinerada y tenía un trabajo bien remunerado. Nuestra conexión se profundizó a través de intereses compartidos, especialmente nuestro amor por los viajes. A medida que nuestra relación avanzaba de un noviazgo casual a uno serio, mis amigos lo elogiaban como un gran tipo, genuinamente felices por nosotros. La relación transcurría sin problemas. Jake era muy atento, me sorprendió con regalos pensados. Incluso me regaló una laptop en mi graduación universitaria. A pesar de su generosidad, dudaba en que él cubriera la mayoría de los gastos. Jake, soy solo una estudiante universitaria. No puedo corresponder de la misma manera. Al menos dividamos los otros gastos, insistía. Jake, sin embargo, desestimó mis preocupaciones, enfatizando su deseo de mimar a su novia. Argumentó que muchos de sus amigos hacían lo mismo por sus parejas. Gradualmente, acepté sus gestos, pero intenté corresponder dentro de mis posibilidades. Al asegurar un buen empleo después de la universidad, estaba emocionada de finalmente devolver el favor. Decidimos dividir los gastos equitativamente e incluso contemplamos mudarnos juntos. Puedes mudarte conmigo, sugirió Jake. Heredé la casa de mi abuelo, así que no tendrás que preocuparte por el alquiler, pero dividamos los otros gastos. De lo contrario, no sería justo. A pesar de mis reservas, Jake me aseguró que quería cuidarme. Sin embargo, acordamos dividir los otros costos de manera más equitativa, considerando la diferencia en nuestros ingresos. Todo parecía ir bien hasta que finalmente tuve la oportunidad de conocer a la familia de Jake, que vivía en otro estado, bastante lejos de nosotros. Jake, ocupado con compromisos laborales, no pudo unirse a ellos, así que me tocó recibir a sus padres y hermana sola. Antes de esta reunión, Jake me advirtió sobre su ocasional naturaleza crítica, dándome una advertencia vaga sin detallar. Simplemente me aconsejó que siguiera el juego e ignorara cualquier comentario potencialmente hiriente. A pesar de mis reservas, abordé la situación con optimismo. Sin embargo, cualquier rastro de positividad se evaporó rápidamente al llegar ellos. Cuando llegaron los padres y la hermana de Jake, parecían visiblemente molestos, en marcado contraste con la cálida recepción que había anticipado. A medida que nos reuníamos para conversar, se hizo evidente que tenían una opinión negativa de mí. Así que eres la mujer con la que Jake está saliendo. No esperaba encontrarte en esta casa. ¿Ni siquiera pagas alquiler?, preguntó Sandra, la madre de Jake, con un tono desaprobador. No, Sandra, no pago alquiler. Jake mencionó que la casa está completamente pagada, pero dividimos todas las cuentas equitativamente, expliqué, esperando aclarar cualquier preocupación. Sandra desestimó mi explicación, afirmando, solo porque la casa esté pagada no significa que puedas aprovecharte de él. Esta es su casa, no la tuya. Recuerda eso por el resto de tu vida. La conversación tomó un giro incómodo, especialmente con la hermana de Jake, Cassie, que parecía más interesada en mirarme con desdén que en participar en el diálogo. Cuando intenté incluirla preguntándole sobre su vida, respondió con irritación, mencionando su matrimonio con un millonario en casa. A pesar de mis esfuerzos por cerrar la brecha, me desestimó, y Jake no ofreció apoyo, aparentemente alineándose con los sentimientos de su familia. Durante su estancia, Dave y Sandra continuaron criticándome. No aprobaban mis gastos en maquillaje y cuidado de la piel, insistiendo en que no debería indulgir en esos lujos cuando no contribuía lo suficiente al hogar. Su sospecha de que dependía financieramente de Jake se intensificó, alimentada por los comentarios ocasionales infundados de Jake en mi contra. Por ejemplo, mencionó casualmente, ¿sabes? Tina era una estudiante en apuros, incluso cuando no era del todo cierto cuando nos conocimos. Me encontré cubriendo todos los gastos, dado que Tina apenas había comenzado un trabajo que no apoyaba su evidente gusto por el lujo. Confundida por los comentarios inesperados de Jake, le recordé que dividíamos nuestras cuentas equitativamente, enfatizando que vivía una vida sencilla antes y durante nuestra relación. Aclaré que cualquier artículo de lujo que tuviera eran regalos de él, e incluso solía regañarlo por gastar en exceso. Sin embargo, Jake insistió en que su estatus exigía regalos extravagantes, y ahora veo que se trataba más de alardear con sus amigos. Su visita dejó un sabor amargo, lo que me llevó a cuestionar a Jake sobre todo el asunto. Desafortunadamente, él desestimó la situación. Estás sobrepensando, Tina, no lo tomes a pecho. Lo dijeron con buenas intenciones. Lo que dijeron no fue irrespetuoso. Relájate, estás exagerando, desestimó. A pesar de mis reservas, 6 meses después, Jake propuso matrimonio, y acepté con gusto. Planeamos una fiesta de compromiso, la cual dividimos equitativamente, balanceando mi pequeño negocio paralelo.
Jaque sabía sobre su crecimiento pero nunca preguntó sobre los ingresos. Para mí, era más un pasatiempo gratificante que una fuente significativa de dinero. Decidí que era el momento de darme un capricho y opté por una gran fiesta de compromiso. Y Jaque apoyó la idea. Dividimos los gastos a partes iguales, e incluso cubrí los boletos de avión para que mi familia extendida asistiera. Sin embargo, el día de la fiesta, surgió nuevamente la crítica. No debiste derrochar tanto en esta fiesta, Tina. Estás drenando la cuenta de Jaque antes de casarte. A este ritmo, terminarás con una boda en el jardín. Pensé que eras financieramente irresponsable, pero es peor de lo que pensaba, comentaron. Declaré firmemente a Sandra. La fiesta fue extravagante, pero ambos estuvimos de acuerdo. Pagué mi parte, y fue idea de su hijo incluir a todos. Tina insistió mucho, y no pude decir que no. No me importa gastar, pero esta fiesta nos costó mucho, respondió Sandra, acusándome de manipular a Jaque para que gastara dinero, afirmando que simplemente no podía decirme que no. Casi se unió, afirmando que conocía el tipo de persona que era yo y que debería haber luchado mejor. Frustrada, me excusé y busqué un momento de descanso en el jardín del lugar, solo para encontrar a Cassie y su esposo Jim riéndose a mis expensas. Sentí que mi fiesta de compromiso se estaba desmoronando, con Jaque ajeno a los juicios de su familia. La mayoría de su familia extendida asumía que yo estaba desempleada, pintándome como una prometida dependiente. Mi mamá, perceptiva y protectora, notó mi angustia y se acercó. Sabía lo difícil que podía ser manejar las finanzas como madre soltera y me instó a reconsiderar el compromiso, señalando los comentarios maliciosos continuos de la familia de Jaque. Después de la fiesta, confronté a Jaque sobre la situación. La desestimó como una broma, expresando su amor y diciendo que no le importaban los asuntos financieros. Sin embargo, reiteré mi deseo de contribuir, especialmente al alquiler, pero él desestimó la sugerencia. La planificación de la boda trajo más estrés, con los padres de Jaque criticando mis elecciones y acusándome de arruinar a su hijo. Me defendí, diciendo que todos estábamos contribuyendo a la boda, incluida mi mamá. La respuesta de Sandra fue dura, acusándome de robarle a su hijo e insinuando que esperaban que vaciáramos la cuenta bancaria para la boda también. Abordé calmadamente las preocupaciones de Dave. No estoy pidiendo dinero, Dave, simplemente te estoy diciendo que podemos pagar esta boda sin problemas. El día de la boda, Cassie continuó con sus comentarios sobre los gastos en mi vestido y maquillaje. A pesar de mi aclaración de que mi mamá cubrió esos costos, la ceremonia transcurrió sin problemas, pero durante la recepción, Sandra y Dave no pudieron evitar mencionar mis hábitos de gasto y acusarme de secarle el dinero a su hijo. A pesar de su negatividad, elegí mantenerme en silencio para no estropear mi día especial. Después de unos meses, Jaque recibió una importante promoción en el trabajo y quiso celebrarla con una gran cena familiar. Estaba emocionada por él y decidí hacer la cena aún más especial al ofrecer cubrir todos los gastos. Quiero que esta cena sea especial, Jaque. Estoy extremadamente orgullosa de ti y quiero darte un regalo. He decidido pagar por completo la cena, le dije entusiasmada. Jaque se alegró por mi gesto, y le expliqué que mi negocio iba bien. Tenía un salario de mi trabajo y recientemente tuve acceso a un fideicomiso de mi abuelo paterno. Planeé todo el evento, asegurando que todo estuviera perfecto para la celebración. Sin embargo, cuando llegó su familia, estaban visiblemente descontentos con los preparativos. A pesar de los comentarios positivos de otros, pronto se hizo evidente que su familia tenía problemas con la celebración. Durante los discursos, Sandra se levantó y declaró en voz alta: agradezco a todos por reunirse aquí para celebrar a mi hijo. Es increíblemente trabajador y generoso. Merece completamente esta promoción. Sin embargo, su suerte se acabó ahí. Es triste que, de todas las personas, él esté atado a una cazafortunas. Ojalá hubiera tenido la previsión de ver lo que es su esposa. Entonces no tendría que trabajar tanto para financiar su vida de lujo. Ahora está claro para todos que su esposa es una gran derrochadora. Desde la fiesta de compromiso hasta esta cena, prácticamente vació sus cuentas. Sintiendo el peso de las acusaciones e insultos, respiré profundamente y respondí: siento mucho por mi pobre chico. Me alegra que Jaque haya hecho que Tina firmara el acuerdo prenupcial antes de la boda. Al menos se salvarían algunos de sus activos. Esther continuó quejándose sobre los hábitos de gasto de la esposa de su hijo, expresando alivio de que Tina ganara lo suficiente para mantener una mujer trofeo. Jaque se unió a ella, aceptando que no podía gastar dinero en sí mismo porque no quedaba nada. Comentó que casarse con Tina había sido un error, comparándola con cómo Jim reaccionaría ante una cazafortunas. En shock y frustración, no pude contenerme más.
¿Ustedes piensan que soy una cazafortunas?, pregunté incrédula, a lo que Jaque agregó, tu estilo de vida está dañando bastante mi cuenta bancaria. Sintiendo dolor y malentendidos, decidí abordar las acusaciones de frente. Dado que soy una cazafortunas para ustedes, déjenme mostrarles mi saldo bancario. Supongo que eso aclarará las cosas, declaré, revelando mi situación financiera a todos. La respuesta fue incredulidad y más acusaciones. ¿Le robaste el dinero a mi hijo?, acusó Sandra, mientras Jaque cuestionaba. Ella debe haber robado de ti. Frustrada, aclaré, no necesito robarle dinero a su hijo. Todo esto es fruto de mi propio esfuerzo. Además, recientemente tuve acceso a un fideicomiso que me dejó mi abuelo. Pensaba usarlo para comprar una casa más grande y sorprender a Jaque, pero supongo que eso ya no ocurrirá. A pesar de mi intento de aclarar las cosas, Jaque sugirió, todavía podemos comprar la casa, sería un bonito regalo. Sin embargo, me mantuve firme, expresando mi rechazo a aceptar un regalo después de soportar los insultos de su familia. Esto no va a pasar. Su familia me ha estado insultando demasiado tiempo, y tú nunca has defendido mi causa. En cambio, hiciste esas mentiras sobre cómo estoy usando tu dinero, afirmé, sintiendo la necesidad de abordar el problema que se había prolongado. Jaque intentó minimizar la situación, alegando que estaba exagerando, pero me mantuve firme. No, no estoy exagerando. Todas las personas aquí saben lo que ha dicho tu familia sobre mí. Estuvieron aquí cuando permitiste que me insultaran durante nuestra fiesta de compromiso. Sintiendo el peso de años de respeto y humillación, finalmente decidí que no podía tolerar más el ambiente tóxico. Le dije a Jaque con firmeza, quiero un divorcio. Él intentó suplicar y explicar, pero mi mamá intervino, aconsejándole que se callara. Nunca defendiste a mi hija todos estos años. Es hora de que ella termine esta relación tóxica para siempre, afirmó. Nos fuimos de la fiesta, dejando a los asistentes sorprendidos susurrando entre ellos. A pesar de exponer a Jaque a su familia extendida, amigos y colegas, ya no me importaba, había terminado con él. Mi mamá y yo fuimos directamente a la casa, recogimos mis pertenencias, y Jaque seguía llamando insistentemente en un intento por hablar. Lo silencié y me fui a quedarme con mi madre. Al día siguiente, contacté a mi primo, un abogado, para redactar los documentos de divorcio. Con un acuerdo prenupcial en vigor, la separación sería sencilla y no tendría que darle ningún dinero. A pesar de tener más que él ahora, Jaque y su familia se presentaron en la casa de mi mamá, exigiendo hablar, pero mamá les dijo firmemente que se fueran. Jaque seguía tratando de contactarme, enviando una serie de mensajes que iban desde disculpas llorosas hasta amenazas de daño. Guardé todas las grabaciones, preparándome para una posible orden de restricción. A pesar del torbellino emocional, encontré fuerza en el apoyo de mi madre. Jaque incluso intentó presentarse en mi oficina, pero la seguridad había sido informada de antemano y lo removió de inmediato. Fue entonces cuando decidí renunciar a mi trabajo. Aunque era bien remunerado, mi negocio en auge significaba que ya no lo necesitaba, y no me interesaba convertirme en millonaria. Simplemente deseaba una vida pacífica con dignidad. Así que entregué mi renuncia ese día y decidí seguir adelante. Una semana después de entregar los documentos de divorcio a Jaque en su lugar de trabajo, se presentó en mi antigua oficina solo para descubrir que ya había renunciado. Los colegas me informaron sobre sus intentos persistentes de enviar flores y regalos a la dirección de mi madre. Devolvimos los paquetes, pero el acoso continuó, lo que me llevó a contemplar una mudanza. Con el apoyo de mi madre, encontré una casa perfecta en el estado vecino, ofreciéndome un refugio alejado de mi ex. Actualmente, a la espera de la finalización de los documentos, el juez concedió un divorcio relativamente sencillo debido al sólido acuerdo prenupcial. Durante los 6 meses de separación, usé el tiempo para recuperarme. Una vez finalizado el divorcio, me mudé a mi nueva casa de inmediato, cambiando mi número para escapar del constante spam de Jaque y su familia. Escuché que la vida de Jaque estaba en crisis, y culpaba a sus padres por el colapso del matrimonio. Profesionalmente, enfrentó un gran revés, con colegas evitándolo y superiores descontentos con la mala publicidad en su comunidad cerrada. Sus padres recurrieron a difundir rumores sobre infidelidades, pero afortunadamente, esas falsedades no ganaron tracción. Por el contrario, mi vida tomó un giro positivo, enfocada en mejorar mi negocio y disfrutar de mi nueva libertad. Comencé a salir y hasta me aventuré en el mundo de las citas. Las inseguridades de Jaque me hicieron cautelosa sobre comprometerme demasiado rápido, pero sigo esperanzada en que, con el tiempo, sanaré y encontraré a alguien que realmente me valore, aunque las acciones de Jaque me causaron dolor.
La fortaleza ganada al superar esos desafíos me ha llevado a un futuro más brillante lleno de posibilidades y autodescubrimiento.